¿no? Y luego vanguardia, pero realmente pues se debería llamar literatura moderna, ¿no? Hasta vanguardia, que vanguardia ya no sería exactamente literatura moderna, sino más literatura contemporánea. Pero más o menos ese es ¿no? La cuestión aquí, el título grande a abarcar, ¿no? Bien, bien chicos, perfecto, perfecto, perfecto. A ver, bueno, mi amigo, mi amiga, vamos entonces a desarrollar aquí una que otra cosita importante a destacar. Me hace falta audífonos, acá está bien. Listo. Perfecto. A ver, bien, mi amigo, mi amiga. Vamos entonces a destacar aquí lo más importante en cuanto a la literatura moderna, ¿no? La literatura moderna o la Edad Moderna comienza con el Renacimiento, ¿no? Que tiene que ver, bueno, con el siglo XV y el siglo XVI. Si bien es cierto, en la literatura nosotros estimamos el siglo XVI como punto de partida, el siglo XV es importante, porque en el siglo XV se origina el Renacimiento, ¿no? El siglo XV es importante, es el famoso 480. Y si hay literatura en el siglo XV, solamente que no es una literatura demasiado resaltante en cuanto a los paradigmas que se tienen, ¿no? Pero sí la hay, sí la hay. Sí hay literatura en el siglo XV y muy buena literatura, pero en el siglo XVI se llega a una cúspide en cuanto al Renacimiento, ¿no? Bien. Perfecto. Vamos a ver aquí algo importantísimo que es la vuelta a la cultura clásica, que eso es algo típico, mi amigo, mi amiga, del Renacimiento, la vuelta a la cultura clásica. Tú sabes que el paradigma es Grecia, el paradigma es Roma, aquí, ¿sí? La literatura griega, los griegos, bueno, Homero, Hesíodo, Sófocles, ¿no? Eurípides, en Roma Virgilio, Horacio, Ovidio, ¿no? El estilo que se asume aquí es un estilo armonioso, es un estilo armonioso, es un estilo que recuerda mucho pues a la belleza griega, ¿sí? En literatura y en otras artes también, si tú lo ves en la escultura, por ejemplo, ¿no? Tienes a Miguel Ángel, ¿no? ¿No? Eh, entonces hay un estilo armonioso, ¿ah? Hay un equilibrio entre el fondo y la forma, ¿no? Que también es algo importante aquí a considerar, ¿ah? Eh, La base filosófica. ¿Cuál es la base filosófica del Renacimiento? La base filosófica del Renacimiento es el humanismo, ¿ya? El humanismo. El humanismo, el famoso humanismo, ¿no? ¿Quién es el padre del humanismo? ¿Alguien sabe? ¿Cultura general? ¿Alguien por ahí? ¿Algunos? Padre del humanismo, cultura general. Me acuerdo que en mis tiempos, cuando era estudiante de secundaria de academia, preguntaban todavía eso, ¿no? Porque no sé si sigue pasando eso. El padre del humanismo, Erasmo de Rotterdam. No, Erasmo de Rotterdam es el príncipe del humanismo. Francesco Petrarca, ajá, muy bien, Francesco Petrarca. Creo que la historia universal todavía sigue siendo relevante, ¿no? Ustedes corríjanme. No estoy muy al tanto de la historia universal ahorita para San Marcos, pero digamos que es importante, ¿no? El humanismo. Claro, Petrarca es el que inicia pues el humanismo y Rotterdam es el que lo lleva a una expresión más alturada, se podría decir, ¿no? En cuanto a ideología política también, ya, ideología filosófica. Bien, chicos, perfecto. Hay una cuestión antropocentrista acá también, ¿no? Obviamente el humanismo implica antropocentrismo en ese sentido. ¿Ah? El contexto es un contexto de desarrollo científico, piensa en Kepler, piensa en Tycho Brahe, piensa en Galileo, por ejemplo, ¿no? Y las expediciones ultramarinas, que quiere decir aquí el famoso descubrimiento de América. Digo descubrimiento porque no fue descubrimiento como tal, ¿ya? Bueno, esas cuestiones son importantísimas aquí, ¿no? Entonces, es una época de cierto optimismo en la cultura, ¿no? A ver, algo que ya no preguntan mucho, pero es importante igual acá mencionar, y aprovechando que estamos en el ciclo virtual, y en el ciclo virtual las cositas suelen ser más, ¿no? Puedes hablar un poquito más, no hay que copiar tanto. El tópico del Carpe Diem es importante, por ejemplo. Los tópicos latinos son importantes. ¿Ah? Tienes el famoso tópico del Carpe Diem, el tópico del Vetus Ile y el tópico del Locus Amoenus. Ya, ¿qué es un tópico? Un tópico es como un tema recurrente en la literatura, ¿ya? Eso es un tópico, es un tema usual, un tema recurrente en la literatura. Eso es lo que se entiende, ¿sí?
El tópico de carpe diem, ¿qué cosa quiere decir? Carpe diem quiere decir disfruta el día o aprovecha el día. ¿Ya? Disfrutar el día o aprovechar el día. Eso es lo que se asume como el tópico de carpe diem. Ah, muy bien. El tópico del Beatus Sile, dichoso aquel, bienaventurado aquel. Por ejemplo, el tópico de dichoso aquel es un tópico que está presente en la Biblia, ¿no? Bienaventurado, por ejemplo, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, como se dice un salmo, ¿no? O el locus amoenus también. ¿Qué es el locus amoenus? ¿Con qué tiene que ver el locus amoenus? Bueno, el locus amoenus tiene que ver con, bueno, la traducción al castellano sería el lugar ameno. ¿Y qué se entiende por lugar ameno? Es un lugar apacible, es un lugar bello, es un lugar tranquilo, es un lugar donde uno puede relajarse, solazarse, ¿no? Ah, bien, el lugar ameno, que está muy presente en los pueblos del Renacimiento, ¿no? Muy bien. Mira, estos tópicos están presentes en el Renacimiento y van a estar presentes en el otro movimiento literario, ¿no? Que el otro movimiento literario va a ser el barroco, el que sigue, ¿no? Pero aquí no nos vamos a meter en el barroco porque el barroco ya lo vamos a ver de forma mucho más clara y concisa cuando veamos la literatura española. ¿Qué obras? A ver, pregunta, ¿qué obras son las obras que estudiamos nosotros del barroco? Son dos. Bueno, antes eran más, ¿no? El Quijote, muy bien. Otra. Excelente, Jenny. Otra. Muy bien dada el Quijote, sí, pero hay otra más. Teatro barroco. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra. Ah, la vida es sueño, muy bien, claro, obviamente, ¿no? Claro, pues, ¿no? Muy bien. Sí, pues cuando vayamos ya a esos temas, ya vamos a desentrañar un poquito más lo que se asume como el barroco. Pero tú recordarás de repente que el Renacimiento tiene un estilo armonioso, pausado, calmado, mientras que el barroco es exuberancia, es exageración, es caos, si se quiere, ¿no? El Renacimiento, el contexto cultural del Renacimiento era un contexto optimista, ¿no? En cambio, en el Barroco, el contexto y el clima que se vive es un clima pesimista, ¿no? Sí, entonces ahí hay como que una contradicción, ¿no? Hay una oposición entre la tranquilidad, la serenidad del Renacimiento y el caos del Barroco, ¿no? Muy bien, perfecto, listo. Bacán, 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 bacán. A ver, representantes aquí a tomar en cuenta, tienes a Nicola Machiavelli, más conocido en el mundo castellano como Nicolás Machiavelli, ¿viste? Nicolás Machiavelli, ahí está, Maquiavelo, importantísimo Maquiavelo. François Rabelais, bueno, nosotros más o menos a François Rabelais. A Maquiavelo sí lo ves en filosofía, ¿sí o no? ¿Sí? Maquiavelo en filosofía política ¿no? Hay un pequeño apartado para hablar de Maquiavelo, ¿no? Sí, pues entonces de él sí tienes que saber, ¿no? Ah, muy bien. ¿No? El príncipe, ¿no? Muy bien. Estas cuestiones vinculadas a la filosofía política, ¿no? Perfecto. Al republicanismo de Maquiavelo, bueno. Bueno, Rabelais era un sacerdote rebelde que tiene una obra famosísima que es Gargantúa y Pantagruel. Luego tienes el famosísimo Garcilaso de la Vega, el tío abuelo del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? El famoso autor de las églobas. Ah, la égloga número uno en el Salicio Inamoroso, ¿no? O sea, de, oh, más dura que mármol mis quejas y el encendido fuego en que me quemo más helada que la nieve galatea. Ese Garcilaso. Fray Luis de León también está, por ejemplo, si lo quieres poner, lo podemos poner por acá, Fray Luis de León. En fin, chicos, hay más autores, Luis de Camões, que es portugués, Fray Luis de León, Fray Luis de León. Podríamos llenar todo una hoja de Word o hablan de puros representantes del Renacimiento, ¿no? Bien, literatura muy culta, muy alturada, ¿no? Y luego tenemos al que nos importa más aquí a nosotros, que es William Shakespeare. Hablamos de William Shakespeare. A ver, William Shakespeare es considerado pues el padre del teatro inglés y el autor más representativo de la literatura inglesa, de lejos. ¿Ah? Es también el más traducido y el que más obras de teatro se han representado a nivel mundial, ¿no? ¿Ah? Eh,
Shakespeare es una cuestión bastante peculiar en la historia de la literatura y en la historia de la literatura inglesa en particular, ¿no? Mira, a ver, así de antemano, para que lo entiendas, así para que lo captes y se te quede atornillado al cerebro. Shakespeare no era un autor culto en su época. Shakespeare pasaba por ser un mercachifle bueno, lo que era, era un actor. Y los actores no eran gente culta, ¿ah? Los actores no eran cultos. No sabía muchos idiomas, no escribía genial, no sabía ni griego ni latín, ni sabía de filosofía mucho tampoco, ¿no? No era erudito, no. ¿Quiénes sí eran eso? Maquiavelo, Rabelais, Fray Luis de León, Luis de Camões. Entonces, ¿por qué Shakespeare es tan conocido o más conocido que estos de aquí y muchos otros? Bueno, porque Shakespeare hizo algo que probablemente los otros no hicieron, ¿no? Revolucionó de forma total, bueno, no total, ¿no? Pero en gran parte lo que se hacía, ¿no? En ese momento, ¿no? A ver, mira, por ejemplo, ¿no? Otra cosita con Shakespeare, ¿no? Parece que el profesor le está tirando hate a Shakespeare. No, tampoco es así. Entonces, para que se entienda. Shakespeare tampoco creaba el tema de sus obras, ¿no? Es que él no creaba el tema de sus obras, o sea, él pasa por copiar, ¿no? Claro que copiaba el tema, tampoco es que copiara todo, ¿no? O sea, ¿para qué escribía él? Él no escribía para ganarse la admiración del público o vender libros, no, él no escribía para eso. ¿Para qué escribía Shakespeare? Él tenía una sencilla razón para escribir. ¿Sabes por qué escribía? Él escribía para representar sus obras en el teatro. Eso. ¿Ah? ¿Por qué? Porque él era un actor y él tenía una compañía teatral y él se ganaba la vida representando obras. Entonces, en un momento determinado, ya no encontró obras que representar. Entonces dijo, ¿y por qué yo no las creo? ¿Por qué yo no las adapto? Entonces agarraba ciertas obras de literatura importantes, antiguas o de repente no tan conocidas y las adaptaba, ¿no? Se les metía mano a las obras, las modificaba, las hacía un poco más amigables para el público y las representaba. Y esa era la principal función de Shakespeare, representar obras, no crear, ¿no? No quería la gloria ni nada. Para los autores de su época, Shakespeare era algo así como pues un escritor así de poca monta, ¿no? ¿Ah? Entonces, sí, esa era la cuestión. También hay un aspecto bien peculiar con Shakespeare, que hay dudas sobre su existencia histórica como tal. ¿Ya? Así como Homero, también hay una cosa rara con Shakespeare. Puedes investigar al respecto, ¿ya? No voy a ahondar tanto en detalle porque tenemos que ir para otras cosas, pero sí, es bien misterioso lo de Shakespeare, ¿ya? Muy bien. Incluso se creía que era un espía inglés. Algunas teorías, las más locas, pues dicen que fue mujer, ¿no? Hay cosas rarísimas. Bueno, Shakespeare es el creador de los... ¿Sabes por qué pasa esto? Porque yo sé que cuando Shakespeare firmaba, no hay firmas claras así de Shakespeare como tal. O sea, no firmaba William Shakespeare y su firma. Se han encontrado rúbricas de Shakespeare y casi ninguna es compatible, ¿no? Como si firmara todas sus firmas fueran diferentes. Y eso es bien raro, ¿no? Tú no podías cambiar tu firma, adulterar tu firma, menos en esa época, ¿no? Porque papeles para la iglesia y cositas así. Bueno, ya puedes investigar más si gustas. Ahí te vas a dar cuenta. Listo, en el romanticismo también se le hicieron muchos mitos, ¿no? Posterior, ¿no? Los románticos lo alabaron a Shakespeare, ¿no? Ellos fueron los que lo volvieron famoso muchos siglos después. ¿Qué es el creador de los arquetipos literarios, gente? ¿Alguien sabe qué son los arquetipos? Los arquetipos son temas usuales, ¿no? eh, o un tema tomando en cuenta un personaje como tal. Por ejemplo, algo muy representativo de Hamlet, que Hamlet es probablemente la obra más conocida que tenga Shakespeare, es la duda, ¿no? Sí.
Entonces tienes, claro, personajes comunes, ¿no? Típicos personajes de la literatura. Muy bien, claro, a eso se refiere con como arquetipos. Claro, como en el costumbrismo también. En el costumbrismo hay también cierta cuestión arquetípica, ¿no? Ciertos personajes así. Bueno, Shakespeare asume la creación de estos arquetipos, ¿no? Por ejemplo, Romeo y Julieta son los amantes desventurados. A ver, mira una serie, mira una película. ¿Cuántas veces has visto películas en las cuales dos chicos se aman, pero las familias se oponen? Hay un montón de temas, de historias así. Allá hasta es cansino, ¿no? Porque a cada rato lo ves, ¿no? Ya, pero de las primeras obras en tomar en cuenta ese detalle fue pues Romeo y Julieta. Claro, antes ya habían obras así, pero digamos que Shakespeare pues le va a dar una forma peculiar. O este personaje, ¿tú sabes de qué se trata Hamlet un poquito? ¿Sí? Sí saben, creo. A pesar de que tú sabes que no viene eso en San Marcos, Hamlet no viene, ¿no? Bueno, sí saben, ¿no? Se intenta vengar por la muerte de su padre, ¿no? Que su madre y su tío matan a su papá, ¿no? Entonces el fantasma de su padre se le aparece a Hamlet y le dice, tienes que vengar mi muerte, ¿no? Ya, miren. ¿Cuántas veces, cuántas películas has visto de el personaje que trata de vengarse porque le han matado a su papá, le han matado a su mamá, le han matado a su familia y se vuelve un renegado? O sea, es clásico. Ya, mira, muy bien, Samantha. El Rey León, si tú ves, es una adaptación de Hamlet. Es tal cual, es casi igual. ¿No? Es igual. Mira, el tío mata al papá, el papá se le aparece como fantasma, el hijo tiene que vengarlo. Eso es. Ajá, ajá, John Wick. Hay un montón, ¿no? Hay un montón, ya, sí, Batman. Ya, bueno, en fin. Listo, a eso nos referimos con arquetipos, chicos. Otelo, los celos, o Macbeth, la ambición. Ya. Entonces, hay un montón de cuestiones ahí, ¿no? Te lo pongo así como de una forma genérica para que se entienda. Eso es un arquetipo. ¿Ya? Muy bien. Listo. Muy bien. Claro, hay un montón de cosas así, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Este anime. El ataque de los titanes. El ataque de los titanes. ¿No? También creo. Marco Enio. ¿Ves? Entonces, está presente en la cultura de Shakespeare. ¿Ya? Muy bien, chicos. Perfecto, entonces. ¿Ya? A ver, tú sabes que las obras de Shakespeare aquí, las obritas de Shakespeare, bueno, son famosísimas, ¿no? Shakespeare va a destacar en la poesía, ¿ah? Destacar en la poesía y en el teatro, ¿no? O sea, bueno, digamos que es un poeta y dramaturgo, ¿no? Poeta y dramaturgo. Dramaturgo, por si acaso, ¿no? O sea, que este dato no está de más. Bueno, tú sabes que las obras de Shakespeare son famosísimas. A ver, veamos por ejemplo acá. Es una capita ya, no es usual, pero bueno, está de más mencionarlo porque lo podemos hacer, lo podemos hacer. A ver, tragedias. Ya que en San Marcos ahorita está la moda de hacer medio de aterito, ¿no? No creo que se mantenga siempre, pero bueno, no está mal, no está mal. ¿Ah? Bueno, a ver, cultura general, gente. Así nomás el toque, ¿ah? Hamlet, ¿ya? Bueno, Romeo y Julieta ya lo vamos a ver, ¿no? Largo y tendido. Macbeth, que habla sobre la ambición. Tienes Otelo, tienes El Rey Lear. Estas son las tragedias más conocidas. Eh, perfecto, ya. Luego tienes, por ejemplo, Tito Andrónico. Luego tienes Julio César y Julio César. Luego tienes Marco Antonio y Cleopatra. En fin, ¿ya? En fin. Listo.
Y entre las comedias tienes pues el famosísimo El Mercader de Venecia, ¿ya? El Mercader de Venecia, El Mercader de Venecia, La Fierecilla Domada, Fierecilla Domada, ¿ah? Muy bien, La Tempestad, muy bien, etcétera también, ¿ya? Etcétera, etcétera. Bien, chicos, de estas obras, como te digo, la gran mayoría, mejor dicho, todas, un poco más, un poco menos, no son creación exacta de Shakespeare, ¿no? Muy bien, no son creación exacta de Shakespeare. ¿Se me escucha? No sé por qué pasó hace un momento, no sé qué ocurrió. ¿Sí? Sí, 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 ¿no? Ya, 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 no sé qué pasó, parece que... Bueno, ya todo se escucha bien. Ya, listo, listo. Bacán. Entonces, ese es el punto, chicos, ¿ya? Bien, bien, bien. Recuerda tú que más que las obras, que no está mal recordar obras, porque hay que ejercitar siempre la memoria, no está de más hacerlo. Mira que a gente le ha pasado factura no ejercitar su memoria por este examen que ha sido medio para completar este San Marcos, este último elite. Tú tienes que recordar los temas y las características. Ese es el rollo acá. Las características siempre ha sido lo más importante y la obra en cuestión, ¿ya? Bueno, no está de más entonces ahí, no está de más este datito curioso, medias, ¿ya? Muy bien. Shakespeare, por ejemplo, en poesía tiene sonetos, ¿ya? En poesía tiene sonetos, poesía tiene, hay sonetos, los sonetos de Shakespeare son famosísimos, los románticos los pusieron de moda. Oh, el rapto de Lucrecia, o este Venus y Adonis, bueno, ya, listo. Muy bien, ya, listo. De más, excesivo, ya. Listo. Ya, ok. Bien, 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 bien. Perfecto. Vamos a ver Romeo y Julieta. Ahora sí, vamos a ver Romeo y Julieta. A ver, Romeo y Julieta. ¿Qué hay con Romeo y Julieta? Romeo y Julieta, pues, es una obra de 1597. Es una obra que pertenece al Renacimiento, porque verás tú que las obras de Shakespeare transitan entre dos movimientos. ¿Entre cuáles, profe? Entre el Renacimiento y el Barroco. Transitan entre esos dos movimientos. Shakespeare vivió en una etapa que se podría decir etapa puente, ¿no? Entonces, su obra transita, transita entre el Renacimiento, también otro debate que no está de más, ¿ya? Y el Barroco, ¿ya? Y el Barroco, ¿ya? Eso es importante, ¿ya? Listo. Por ejemplo, esta obrita que vamos a ver nosotros, que es Romeo y Julieta, es una obra renacentista. Pero Shakespeare es mucho más conocido por sus obras barrocas. Hamlet, Macbeth, Otelo, El Rey Lear, La Tempestad, por ejemplo. Sí. Entonces, a pesar de que nosotros lo estudiamos ahorita como representante del Renacimiento, Shakespeare alcanzó la madurez literaria en su época barroca. ¿Ya? Sí, entonces eso es peculiar en Shakespeare. ¿Sí? Claro, nosotros vamos a ver ahora Romeo y Julieta y Romeo y Julieta es Renacimiento. Pero mira tú que hemos dicho que el Renacimiento es un estilo armonioso, sosegado, tranquilo. Y si tú te conoces la historia de Romeo y Julieta, tú te vas a dar cuenta que no es mucho así, la verdad. Porque hay mucho muerto, pues, ¿no? ¿Sí o no? Hay demasiado muerto para ser tan armonioso. Y es que eso tiene una explicación, y es muy sangrienta, ¿no? A eso me refiero. Eso tiene una explicación. ¿Sabes cuál es la explicación? Que sí es renacimiento, pero está ya casi al final. Porque el renacimiento es del siglo XVI, siglo XV. Y mira qué año es este, pues 1597. Dice que le empezó a escribir un año antes, un par de añitos antes, pero igual, pues y está casi el final. Entonces está a poco ya de ser pues una obra barroca, ¿no? Pero nosotros entendemos que es Renacimiento. Claro, está en los fines del Renacimiento. Ujú. Bien, chicos, a ver, rápidamente nada más. Tenemos aquí. El género es un género dramático.
La especie es una tragedia. Actos, tenemos 5 actitos acá, 5 actos, como la mayoría de tragedias de Shakespeare. Está ambientado en Verona y en Mantua, ¿ya? En Verona y en Mantua, principalmente donde, gente, en Verona, ¿no? Principalmente en Verona, ¿ya? Principalmente en Verona, ¿ya? Mantua, a ver, ¿qué pasa en Mantua? ¿Alguien se acuerda qué pasa en Mantua? Mantua es un lugar importante, pero no es el más importante porque casi todo pasa pues en Verona. ¿Qué pasa en Mantua? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien sabe? Claro, en Mantua va desterrado, ¿sí o no? Claro, ahí lo destierran. Muy bien, excelente, excelente. Acá, acá. Claro, ahí era su destierro, ¿no? Muy bien. Mira, el hecho que tenga dos ambientes, dos escenarios, es algo muy claro para la literatura clásica. ¿Y qué es lo claro aquí? Que no cumple las famosísimas unidades clásicas. ¿Te acuerdas de las unidades clásicas? ¿Cuáles eran las unidades clásicas? Clase pasada, Sion. ¿Cuáles eran las unidades clásicas? La acción, el tiempo y el espacio. Muy bien. O el lugar, si lo quieres, ¿no? Muy bien, perfecto, listo. Claro, no cumpliría la unidad aquí, por ejemplo, de qué cosa, de espacio-acción, porque la teoría decía, Aristóteles decía que para que una obra sea perfecta tenía que tener un solo espacio a transitar. Y aquí no, aquí vemos dos, ¿no? Muy bien, entonces no estaría cumpliendo bajo ese criterio, pues, las unidades clásicas. En cuanto al tiempo también, el tiempo que rodea Romeo y Julieta no es un día, pues es más, ¿no? Es más o menos, es aproximadamente decimos, ¿ya? Porque no es claro, no te dicen exactamente cuánto tiempo pasa, ¿no? Pero es alrededor, claro, de unos 6 días, 5 días por ahí aproximadamente, ¿no? Sí, muy bien, sacando las cuentas, ¿no? Sí, ¿ah? Muy bien. Menos de una semana, ¿ah? Menos de una semana. O sea que en menos de una semana se enamoran, se juran, se casan, ¿ya? Y se mueren, pues al final también, ¿no? Entonces, todo eso pasa en menos de una semana, ¿no? Es la intensidad personificada, ¿sí? ¿Ah? Bien, que eran jóvenes, pues, ¿no? Y eso es importante. Ese es el tema central. El amor juvenil, ¿sí o no? Claro, eso. El amor, o también lo vas a encontrar en los libritos, también en el libro de la la pasión juvenil, que es lo mismo bajo ese criterio, ¿no? La pasión juvenil, el amor juvenil. Ah, muy bien, perfecto. Listo. Muy bien, muy bien. Ah, ya, se apaga rápido. Pues das un ratito y se apaga. Me di cuenta de aquí. Listo. Perfecto, chicos. Entonces, el amor juvenil, eso es importante. Eh, vamos a ver aquí temas secundarios a considerar. Por ejemplo, tú tienes las luchas por el poder, la lucha por el poder. Recuerda que tiene cierta cuestión política aquí, ¿no? Hay una cuestión política porque es una lucha entre familias. Los Capuleto contra, ¿quiénes? Los Montescos, ¿ah? Famosísimo, clásico de clásicos. La rebeldía también, la rebeldía juvenil, ¿no? La rebeldía juvenil, ¿no? La rebeldía juvenil, la rebeldía de Julieta, por ejemplo. El conflicto entre familias, que también es importante a contemplar, a considerar. ¿No? Muy bien. Chicos, cuestiones de estilo. Romeo y Julieta, como muchas de las obras de Shakespeare, combina la prosa y el verso. Combina la prosa y el verso, ¿ya? Tienes partes que están en prosa. Una prosa ciertamente poética, ¿ya? Pero el verso también es importante, ¿no? Esto de combinar prosa y verso, tú lo verás bastante original, ¿no? Pero si hubieras estado en la época, te hubiera parecido medio chusco, pues, ¿no? Porque no es lo usual. ¿Ah? ¿Cómo vas a combinar prosa y verso? Le hubiera dicho un escritor de su época. No tiene sentido. ¿Ah?
¿Cómo vas a matar a tanta gente en una hora? No tiene sentido. ¿Por qué vas a exhibir la sangre? No tiene sentido. ¿Por qué vas a poner dos ambientes en vez de uno? No tiene sentido. Y había una razón de ser, pues, es que Shakespeare no era culto. ¿Qué quería hacer Shakespeare con su obra? ¿Qué quería? No quería la gloria, él no quería la gloria. Él lo más probable es que no estaba buscando eso. Él quería vender e interpretar. Y se ponía una obra muy clásica, la gente que no sabía ni leer ni escribir, que a veces iba al teatro, no se iba a divertir, ¿ya? O sea, Shakespeare estaba haciendo una obra para el público más llano, ¿no? ¿Se me entiende o no? ¿Qué quiere decir llano ahí? O sea, era así, ¿no? No era un teatro oculto en esta época. Luego ya se volvió muy famoso y ya la gente de clase alta lo comenzó a visitar el teatro, ¿no? Incluso llega a tener el Teatro El Globo y llega a tener una compañía teatral vinculada con el rey, ¿no? Claro, era un teatro popular en un momento determinado, pero luego ya ascendió y pudo llegar a, pues, a la clase alta, ¿no? Sí, muy bien. Sí, perfecto, perfecto. La rebeldía juvenil, el conflicto entre familias. El estilo combina prosa y verso. Ya, las metáforas están vinculadas a la naturaleza. Sí, hay metáforas vinculadas a la naturaleza. Se habla, por ejemplo, de la belleza de Julieta, comparándola con el planeta Venus, con el lucero, con las estrellas, ¿ah? Se habla de la alondra es de alguna manera la metáfora del día, el ruiseñor es la metáfora de la noche, ¿no? Cuestiones así, ¿no? Es bastante almibarado, bastante poético, pues en ese sentido, ¿no? Sí, hay un tono muy, muy bonito en ese sentido, ¿no? Parece que quienes estuvieran hablando no fueran adolescentes, porque tú has de recordar que Julieta, ¿cuántos años tenía Julieta? Julieta iba a cumplir 14 años. Iba a cumplir 14, estaba cerca de cumplir 14 años ya. ¿Ah? Y por eso al principio el conde Paris pide la mano de Julieta y el señor Capuleto le dice que no, que lo siente mucho, pero no puede hacerlo porque todavía no está en la mayoría de edad, porque la mayoría de edad para casarse eran los 15. Que se espere un ratito nada más, señor conde Paris, y luego mi hija se casa con usted. ¿Ah? Que se sentía halagado de que le pidiera la mano de su hija, el gran conde Paris, ¿no? ¿Ah? ¿No? Y de Romeo sí no sabemos cuántos años tiene, porque no dice la obra. Uno solamente puede echar plumas, sacar cuentas. No hay un registro exacto, no hay nadie que te diga, así mira, Romeo tiene tal edad, porque en la obra no se dice. ¿Ah? En la obra no se dice. Hay especulaciones, porque dice que era como que un mozalbete, un jovencito, entonces debería rondar menos de los 20 o 21 años, entonces podría ser 19, 18 o algo así, ¿no? ¿Ya? O 17, no sé, ya eso sí es una cosa de echar la pluma, ¿no? Pero para que uno tenga idea, ¿no? Uno tenga idea, ¿ya? Bueno, en fin, listo. El cuadro pareciera muchísimo mayor, pues, ¿ah? Bien. El inicio, chicos, eso también es una cuestión de estilo, ¿no? Recuerda que cuando decimos estilo estamos hablando de la forma, ¿no? La forma, ¿no? De cómo ha sido creada la obra, prosa y verso. ¿No? El inicio, mira, el inicio asume un coro trágico que anuncia la desventura de los amantes, ¿sí? Mira, esto sí es muy del Renacimiento porque se está aludiendo pues al coro y el coro tiene que ver pues con el mundo griego, el mundo clásico griego, el teatro griego, la tragedia. Entonces sí, es importante aquí. Hay de las pocas cosas que verás de Shakespeare en las cuales se alude pues a una presencia de la cultura griega. Otra cosa también son las referencias mitológicas. Referencias mitológicas. ¿Sí? Hay referencias mitológicas que hablan de Palas, que es la diosa Atenea, ¿sí?
te hablan de Selene, que es la luna, cositas así, ¿no? Selene es la luna para los romanos, ¿no? Ah, muy bien. Entonces, cositas así son importantes de considerar, de conseguir. Muy bien, chicos. Perfecto, 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 perfecto. Muy bien. Ah, te decía, mira, al combinar la prosa y el verso, ¿cómo combina la prosa y el verso, profe? Eh, el verso, los versos que ponen están en sonetos, son sonetos. Por ejemplo, el inicio de la obra es un soneto. Pero si tú tienes tu Romeo y Julieta ahí, versión castellana, de repente y no lo encuentras, ¿sabes por qué? Porque esta obra la desgraciaron, ¿eh? ¿Cómo así, profe, que la desgraciaron la obra? Cuando la tradujeron al castellano, las primeras traducciones no respetaron que estuviera escrita en inglés en prosa y en verso. Entonces, todo lo pasaron a prosa. Y pues eso está mal, pues, ¿no? Porque tú haces tu obra pensando en algo, una disposición de estructura, y luego te hacen, el traductor te la desbarata, ¿no? Eh, eso es lo que pasó. Claro, ya hay traducciones más fidedignas en castellano. Probablemente son las editoriales más caras. Y sí, ahí sí se respeta, ¿no? Hay un soneto y luego prosa. Soneto, algunos sonetos, ahí se intercalan algunos sonetos. Ya, eso es importante. O sea, conclusión, en la versión original está en prosa y verso. ¿Sí? Eso. Al final de la obra tiene que ver con un discurso elegíaco del príncipe Escala. ¿Qué es elegíaco, chicos? ¿Qué es elegíaco? ¿Te acuerdas? Elegíaco de elegía. ¿Qué es una elegía? ¿Te acuerdas? Primera clase. ¿Qué es una elegía? Ajá, es un canto triste, de dolor, muy bien Paula, muy bien Jenny, canto de desesperanza, ¿no? Lastimero, ¿no? Exhibir tu tristeza, ¿no? Claro, ¿no? El hombre está abatido, el príncipe Escala, Escala, Escalus, ¿ya? Tú lo puedes encontrar así, así, Escalus también, ¿ya? Muy bien, listos. Bueno, ¿ya? Normal. Eh, la lucha por el poder tiene que ver entre las familias. ¿Sí? Entre las familias, entre los Capuleto y los Montesco, ¿no? Hay una lucha por la hegemonía del lugar. ¿No? La hegemonía es importante. ¿Qué familia es más importante? ¿No? Vamos a ver eso en un ratito, ¿verdad? Vamos a recordar ahí unas cuantas cositas, ¿no? Listo. Perfecto, chicos, entonces. Y el final es el discurso elegía con el discurso de desesperanza del príncipe Escala, porque si tú te acuerdas, el príncipe Escala era familiar del conde París, que al final muere, y también el príncipe Escala era ¿familiar de quién era el príncipe Escala? Era familiar de Mercucio, ¿no? De Mercucio. Ajá, sí. Mercucio, el conde de París. El príncipe Escala era de la clase alta, ¿no? De la clase más alta, ¿no? Muy bien. Listo. A ver. Los personajes principales obviamente son Romeo y Julieta. Los secundarios serían aquí, ¿no? Los jefes de las familias, la nodriza, Fray Lorenzo, París, que son los que tienen participación notable, pero no tanto como Romeo y Julieta, ¿no? Y bueno, luego hay personajes que aparecen muchísimo menos. Tienes a Benvolio, tienes a Mercucio, ¿no? Benvolio es el primo de Romeo, Mercucio es su amigo, ¿ya? Escalo o Escalos, que es el príncipe de Verona, ¿ya? Muy bien. Pedro, por ejemplo, que es un criado de la nodriza de Julieta, o Teobaldo, ¿no? Que es el sobrino de Lady Capuleto, que Teobaldo es el primo de Julieta, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces, los criados también son importantes, ¿no? Baltasar, Gregorio y Sansón, ¿no? ¿Ya? Muy bien, listo. Vamos a ver, vamos a ver algunas cosas acá, hacia el toque nomás, ¿no? Al toque nomás para- A ver, recuerda tú.
que la obra comienza cuando, ¿qué pasa? A ver, ¿te acuerdas? Romeo está desesperanzado, ¿no? ¿Por qué Romeo está desesperanzado? ¿Por qué Romeo está triste? Porque había una chica que de alguna u otra forma le había roto el corazón, ¿no? ¿Quién era? ¿Te acuerdas? Rosalía, ¿sí o no? Claro, claro. Pero Romeo es rechazado por Rosalía, ¿sí o no? O sea, tienes como personajes, por ejemplo, aquí, dentro de los Capuleto, Capuleto, tiene, y los, vamos a poner los Montesco por acá, ¿ya? Dentro de los Capuleto tú tienes, por ejemplo, a Julieta, obviamente, y dentro de los Montesco tú tienes a Romeo. Claro, al principio Romeo, recuerda tú que está desesperanzado porque Rosalía no lo quiere, o le ha dicho que no puede estar con él porque ella va a seguir los hábitos. Claro, y eso es a lo que quería llegar, que Rosalía, claro, ella quiere ser monja, ¿no? Rosalía, ¿no? Em, ah, En las traducciones también le llaman Rosalina, ¿no? ¿Ya? Y puede ser técnicamente la más exacta, ¿ya? Rosalina, ¿ya? Sí. La mayoría del libro dice así, ¿ah? ¿No? Sí. ¿No? Bien. Además de Julieta y de Rosalina, a ver, Capuletos, ¿quiénes son? Tienes a Teobaldo, ¿sí? Tienes a Teobaldo. Tienes a Teobaldo. ¿Quién más? ¿Quién más? Luego de Teobaldo tienes bueno, las papás, ¿no? Los señores, ¿no? A Teobaldo, claro, Teobaldo es el primo de Julieta, ¿no? Muy bien. Tienes a los padres, ¿no? Aquí los padres, los señores, señor y señora Capuleto, ¿no? En el caso de Romeo, tienes a Benvolio, ¿no? Tienes a Benvolio, los Montesco, y también están los padres por acá, ¿no? Señor y señora Montesco, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahí está, gente. Entonces, recuerda pues que Benvolio le dice a Romeo, Romeo, no te sientas triste, ¿no? Ya, mira que vas a encontrar chicas más bonitas que Rosalina, vamos a la fiesta, hay una fiesta, ¿no te acuerdas de disfraces? Una fiesta de máscaras, ¿no? Entonces Romeo no quiere y como que sigue al final, pues va a la fiesta y recuerda que se encuentran ahí Romeo y Julieta, se conocen, se enamoran, al todo que sea a primera vista, ¿no? Romeo le dice a Benvolio, ¿quién es esa mujer? Yo estoy enamorado de ella, ¿no? Pero hace un ratito estaba que se moría por Rosalina, ¿no? ¿Ah? Y justo pasa Rosalina también ahí, porque en la fiesta aparece Rosalina también, imagínate, se quiere olvidarla y aparece, ¿ya? Pero luego al ratito ya conoce a Julieta y se enamora de Julieta así perdidamente, ¿no? Y Julieta también le dice a su nodriza, ¿quién es ese hombre? Le dice, no, no mires ese hombre, porque ese hombre es familia de lo que jamás en tu vida podrías considerar amor. No, no podrías hacerlo nunca. No, no, no puedes, ni lo mires. Es tu peor enemigo. No, ella dice como que maldita la hora que me he enamorado de quien no he debido enamorarme, ¿no? ¿Ya? Entonces, así eh, de fatídico, ¿no? Bueno, al final terminan pues hablando y se juran amor eterno ese mismo día, ¿no? Está la famosa escena del balcón, si te acuerdas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa luego? Que luego, pues, tanto Romeo como Julieta estaban desesperados porque no podían estar juntos. Entonces Romeo le pide a quién que los case. ¿Te acuerdas quién los casa? ¿Cómo se llama este amigable sujeto? ¿No? Fray Lorenzo, ¿no? Fray Lorenzo. Este Fray Lorenzo es terrible, pues, ¿no? Pues Fray Lorenzo los casa porque él piensa que así de alguna manera pues, va a hacer que las familias ¿no? Se vistan. Bueno, ellos están casados, sin embargo, siguen viviendo separados, ¿no? Entonces, Romeo siempre iba junto a Mercucio, que aquí está Mercucio. ¿Ah? Bueno, Mercucio recuerda que está con, a ver, tienes el príncipe Scala, que es el príncipe de Verona. Príncipe Scala. Aquí no hay rey, ¿ya?
Verona es un principado y la máxima autoridad es el príncipe. ¿Ya? La máxima autoridad es el príncipe. ¿Mm? El príncipe Escala, tienes a Mercucio y tienes al conde París, ¿no? Que son familiares. Si tú te acuerdas, el comienzo de la obra, luego del coro trágico, es cuando hay un conflicto en Verona, ¿no? Tienes a los familiares, perdón, los siervos de los Capuleto enfrentándose contra los siervos de los Montesco. Se están peleando en la trifulca y luego llega el príncipe Escala. ¿Ah? ¿Qué pasaba? Que los siervos de los Capuleto y los siervos de los Montescos estaban peleando y luego llega Benvolio a defender a sus sirvientes. Luego llega Teobaldo, se van a querer enfrentar, aparecen las familias, es un pandemonio. Y el príncipe Escala llega a poner orden y dice, si alguien derrama una gota de sangre en las calles de Verona una vez más, le saco la cabeza, ¿no? ¿Ah? No, desterrado no, desterrado no. Era la amenaza era de muerte, ¿ah? La amenaza era de muerte. Ya vamos a ver por qué lo destierran a Romeo. ¿Ah? Romeo se salvó. Romeo era para que era para que lo mataran, ¿no? Pero al final lo terminan desterrando nada más. Entonces, esa fue la amenaza del príncipe Escala. Luego se va y luego pasa esto que estamos recordando de Romeo, ¿no? Que Romeo estaba triste, abatido, luego llega su primo, le pregunta por qué, le habla de Rosalina, van a la fiesta, se conoce con Julieta, se forma un amor eterno, luego el fray Lorenzo los casa, ¿no? Y luego ya para esto, Romeo pues en un momento determinado va a visitar siempre así escondidas a su esposa Julieta, pues, y va y para esto tiene la compañía de Mercucio, ¿no? Pero en un momento determinado, ¿quién los intercepta? Teobaldo, ¿sí o no? O sea que Teobaldo acá es el furioso, ¿no? Teobaldo es el furioso de la obra, ¿no? El Teobaldo se peleaba con cualquier cosa, ¿no? El hombre andaba siempre así de malas, ¿no? Era colérico, pero ¿no? Entonces en un momento determinado Teobaldo dice, ah, o sea que tú, Romeo, primero cortejas a mi prima, luego a mi otra prima, te metes en mi fiesta. Ah, entonces, la chala tenía jurando, defiéndete, cobarde, le dice. Y Romeo le dice, no, no, yo no me quiero pelear contigo, Teobaldo. Yo te estimo, Teobaldo. ¿Cómo que me vas a estimar? Le dice. Romeo no se quería enfrentar. ¿Por qué? ¿Tú te acuerdas por qué no se quería enfrentar Romeo? Claro, porque ya son familia, pero no. Claro, era para que le diga, tú eres mi prima y no lo sabes, ¿no? No, pero no, pues no fue así. ¿Ya? Entonces, ¿quién sale en su defensa? ¿Recuerdas? ¿Quién se enfrenta a él? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? Mercucio, pues claro, ¿no? Mercucio, ¿no? Mercucio que es su amigo, se enfrenta contra Teobaldo, pero ¿qué pasa? Teobaldo lo mata, ¿sí o no? Teobaldo lo asesina a Mercucio, y Mercucio que era su amigo, está en su lecho de muerte, ahí Romeo ya no le importa absolutamente nada, no le importó ya ni Julieta, ni que es su primo, ni nada, porque era su amigo y había dado su vida por él. Entonces Romeo, con la ira que tenía encima, se enfrenta a Teobaldo y lo mata a Teobaldo, ¿no? Entonces Romeo mata a Teobaldo. ¿Ah? Entonces ves acá que hay, ¿ah? Vamos a ver acá, ¿ya? Vamos a contar los muertos, ¿no? Muerto, primero, este ya está, ¿quién está acá? Otro aquí, muerto también, ¿sí o no? Ya, muerto, ¿sí o no? Listo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Romeo entonces ha infringido lo que había mencionado el príncipe Scala, porque el príncipe Scala había dicho que no se podía derramar ni una gota de sangre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, a partir de ese momento, Romeo es perseguido. Lo toman prisionero. La idea era matar a Romeo, castigarlo. Pero, Romeo lo había hecho en defensa propia. Y la gente se verá eso. Entonces, dicen, ya, si lo has hecho en defensa propia, ya me vas, lárgate, nunca más vuelvas aquí. Entonces se fue. ¿A dónde se fue? A Mantua. Por eso es que no lo matan. Dice que de la pena su mamá se murió. La señora,
Montesco muere, se muere de la pena, ¿ah? Listo. Entonces también otro muerto, ¿no? Ahí estaban tres, ¿no? Van tres. Bien. ¿Qué pasa? Pero recuerda tú que a Julieta la quiere casarse o no. ¿Ah? Pero Julieta ya estaba casada. ¿Ah? ¿Qué sucede? Que el señor Capuleto, para olvidar toda esta trifulca, todo este bochornoso evento entre las familias, le dice al conde París, olvídese de que usted tiene que esperar tanto tiempo. No, 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 conde París, usted puede casarse con mi hija inmediatamente. Porque al principio de la obra el conde París va pues a la casa, como te estaba contando hace un rato, ¿no? Y le dice que no, que mi hijita está todavía pequeña, ¿no? Que se espere un añito, ¿no? Dice, no, 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 ya no. Cásese ahora, señor conde París. El conde París, pues, se están preparando todas las cosas para casarse, ¿no? Entonces ahí es cuando Julieta se desespera, ¿no? Le dice a su nodriza, le dice a la sirvienta, a la criada, le dice, ¿qué voy a hacer? Ayúdame, por favor. Y la criada le dice, pero ¿cómo? Mira, tú te vas a casar con el conde París. El conde París es guapo, es muy apuesto, es un chico educado, tiene plata. En cambio, ese Romeo te va a olvidar, vas a ver, le dice. Entonces, Julieta le dice, pero ¿qué hablas? Estás diciendo, ¿no? ¿No? Esa actitud que tienes es mala, es miserable, yo lo amo, ¿no? ¿Ya? Entonces, al final, pues Julieta quería su feo, ¿no? Se va, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, dicen que el conde París era muchísimo más apuesto, pues, y más educado. En cambio, al menos así se expresa la criada, ¿no? Como diciendo, olvídalo y cásate con quien te conviene, ¿no? Entonces, luego, pues, Julieta va a donde Fray Lorenzo, y tú ya sabes lo que pasa acá. Le dice a Fray Lorenzo que le ayude, por favor, y Fray Lorenzo dice que va a ser complicado, Julieta, pero vamos a ver. Tengo una pócima, ¿no? Y esta pócima, si tú te tomas esta pócima, vas a quedar como muerta 42 horas. 42 horas. ¿Ya? Muy bien. Entonces, pues se da el plan, ¿no? Te hace pasar por muerta, estás técnicamente muerta, ni pulso vas a tener. Le contamos a tus familiares que te han muerto, te vas a ver muerta allí. Entonces, al final. Al final, cuando estés ahí ¿no? en el sepulcro, ¿no? En la catacumba, y ya todos se hayan ido, nosotros vamos a agarrar tu cuerpo. Para eso entonces ya debes estar levantada, ya debes haberte despertado, y te vamos a llevar para que le des el encuentro a Romeo, ¿no? Entonces ese es el punto ahí. Y al final, pues tenían que avisarle a Romeo, ¿no? Tenían que avisarle a Romeo. Debían haberlo hecho. Pero Lorenzo, ¿a quién mandó a avisarle a Romeo? ¿Te acuerdas cómo se llama aquí el agradable sujeto de la historia? Fray Juan, sí, ¿no? Ese Fray Juan, ese Fray Juan. Muy bien. Fray Juan, ahí está. Muy bien. Listo. Perfecto, ya ese Fray Juan, de los personajes más infortunados de la literatura. ¿Sí? Muy bien. Nunca hizo lo que tuvo que hacer. Bueno, pero tenía un motivo, ¿no? Vamos a ver. Listo. El veloz Fray Juan, ajá, el veloz Fray Juan. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Fray Lorenzo manda a Fray Juan a que vaya a Mantua y le diga a Romeo pues lo que está pasando, ¿no? Pero Fray Juan nunca llegó. Y en vez de llegar, Fray Juan, ¿quién llega? Llega aquí Baltasar. Llega Baltasar y le dice, Romeo, ¿qué pasó? Le dice, Julieta, ¿qué pasó con Julieta? Se murió, hermano. ¿Cómo que se murió? Se murió. Se murió. Julieta, mi Julieta, sí, se ha muerto. No, no es posible, la vida no tiene sentido, le dice. Mi Julieta, ¿ya? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo ha muerto? No entiende muy bien Baltasar, pero le dice lo que saben. Entonces él se va corriendo, no le importa nada, y Baltasar va con él, pues. Pasa por una farmacia, ¿sí o no? Hay un boticario y le vende veneno, ¿sí o no? Más trágico imposible. Ahí
ve que cuando llega, ve que en la catacumba está llorando aquí en París, ¿no? Frente al cadáver de Julieta, ¿no? Y dice, ¿pero por qué mi Julieta? Y París voltea y le dice, tú, maldito, miserable, tú, por tu culpa se ha muerto Julieta, tú, Romeo, ¿no? Defiéndete, ¿no? Saca una daga a Paris. Romeo está ahí enfrentándose y tratando de no hacerle daño, porque él no quería hacerle daño, pero al final el pueblo termina matando pese a Paris. ¿No? Muere Paris. Muy bien. Un muerto más. Y listo. Entonces, ya. Bien. Entonces, muerto el conde París, ¿qué hace, qué hace Romeo? Entonces, el Romeo lo que dice, pues, es ¿no? Que ve el cadáver de Julieta, cadáver, ¿no? El cadáver le dice, este cadáver es demasiado bello, ¿no? Le dice algo así como que ni siquiera me esperaste para poder morir contigo, ¿no? Y le dice que es un cadáver muy bello para poder, pues, estar, no es un cuerpo muy bello para poder estar muerto, ¿no? Entonces, al final, ¿qué hace? Al final agarra el veneno y se lo toma, ¿no? Y luego muere pues, Romeo, ¿no? Muerto Romeo, otro más, ahí está, tres muertos, cuatro muertos, bueno, mala señora, cinco muertos. ¿Ya? Y luego se levanta pues Julieta, ¿no? Un poquito después se levanta Julieta, ¿no? Y Julieta lo ve a Romeo muerto, lo ve a el conde París por allá. Entonces Julieta le dice, pero Romeo, no has sido ingrato, injusto, porque no has dejado ni siquiera un poco de veneno en tus labios para morir contigo, ¿no? ¿Qué hace? Lo besa a Romeo y agarra la daga con la cual habían asesinado al conde París y se clava la daga. Muerta, Julieta, ¿no? Ahí está bajando, pues, Fray Lorenzo en la catacumba y dice, no, ya fue, ya estaba Julieta. ¿Y estaba bajando con quién? Fray Lorenzo, estaba bajando con Fray Juan. ¿Por qué? Porque Fray Juan había regresado, ¿no? ¿Ya? ¿Qué había pasado con Fray Juan? ¿Te acuerdas qué había pasado con Fray Juan? ¿Te acuerdas qué pasó con Fray Juan? Imagínate cuando regresó Fray Juan, ¿no? Fray Juan no le habrá dicho a Fray Lorenzo, uy, Fray Lorenzo no llegué, ¿no? Y Fray Lorenzo habrá dicho, no, sí, ya me di cuenta, ¿no? Claro, la peste, amigo, ¿no? La peste, ¿no? Habían cuarentenas en esa época, pues, y por la cuarentena no lo habían dejado pasar al Fray Juan, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, Fray Juan había quedado impedido de llegar, ¿no? Demasiado tarde, ¿no? ¿Qué pasa? Que Fray Lorenzo le cuenta todo a Príncipe Escala y el Príncipe Escala, pues, reniega con las familias, le incrimina a las familias, al final hace que las familias se alisten, ¿ah? Y tiene este acto que es un discurso elegíaco en honor a los amantes, ¿no? ¿Ah? Muy bien, les hacen una estatua de oro, dicen, ¿no? A los dos. Muy bien, bien, listo. Sigamos, sigamos. Muy bien. Ese Fray Lorenzo, ¿no? Hay gente que planea feo, planea pésimo y luego está Fray Lorenzo. Listo. Vamos a ver, chicos. Mira, de aquí nos estamos salteando un par de cosas, pero obviamente San Marcos no lo asume, ¿no? Por eso lo estamos salteando, ¿no? Tienes del Renacimiento viene el Barroco, que eso ya lo vamos a ver en literatura española después. Y luego del Barroco viene el neoclasicismo. Y el neoclasicismo lo vamos a ver aquí de pasito, ¿sí? Porque luego del neoclasicismo viene el romanticismo y eso es lo que vamos a ver ahorita. Romanticismo, chicos, romanticismo. El romanticismo tiene que ver con los fines del siglo XVIII, aparece a fines del siglo XVIII y se origina en Alemania e Inglaterra, ya a fines del siglo XVIII, Alemania e Inglaterra. Se opone al neoclasicismo. El neoclasicismo recuerda que es todo orden, ¿sí? Respetar los cánones literarios clásicos, por eso se llama neoclasicismo, una nueva interpretación del clasicismo, ¿sí? Eh, aquí se va, en el neoclasicismo se va a utilizar las unidades clásicas,
¿no? No ser original. Si puedes adaptar un clásico, es mejor a que seas original. Lo original no está bien. Lo bien está adaptar lo antiguo, ¿ya? Entonces vas a ver que las obras neoclásicas están muy enmarcadas en ese aspecto. Destaca mucho la razón, por ejemplo, ¿no? Y tiene un afán muy didáctico, ¿sí? El neoclasicismo tiene afán didáctico, destaca la razón, ¿no? Y todo eso estaba enmarcado en esta época, que sería el siglo XVII y el siglo XVIII. Fines del siglo XVII, de la mitad hacia adelante del siglo XVII y sobre todo el siglo XVIII. El siglo XVIII, a ver, dime, ¿ah? En historia universal, ¿cómo le dicen al siglo XVIII? El siglo de las luces, muy bien. El siglo de las luces. Claro, el siglo de las luces se elogió a la razón, ¿no? A la diosa razón. ¿Te acuerdas de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, ¿no? Ya. Esos autores son neoclásicos, ¿ah? Esos autores son neoclásicos. Pero hay antecedentes a lo que luego va a venir, pues. Y eso es lo que vamos a ver ahora, el romanticismo. El romanticismo va a reaccionar, pues, contra el neoclasicismo, ¿no? Si el neoclasicismo es todo orden, todo copia. El romanticismo patea el tablero, ¿no? ¿No? Patea el tablero, va con la pierna en alto y dice, no, yo no quiero ser uno más en cuanto a no ser original, en cuanto a copiar, no, yo quiero ser original. Yo no voy a destacar la razón, sino más bien voy a destacar lo que se opone a la razón. Y lo que se opone a la razón, ¿qué cosas son? Son los sentimientos. Los sentimientos. Entonces, eso es importante también, ¿sí? Los sentimientos son más importantes que la razón, están por encima de la razón. Y cuando hablo de sentimientos, estoy hablando no solamente del amor, ¿ya? Porque la gente, por lo general, siempre ve romanticismo, amor, no. Estamos hablando de todo tipo de sentimientos, todo tipo. Amor, odio, ira, eh, no sé, angustia, ¿no? Entonces, todo, ¿no? Bien, listo. ¿No? Muy bien. Se exalta el paisaje natural, chicos, ¿ya? La exaltación del paisaje natural es bastante importante aquí, ¿ya? La exaltación del paisaje natural, ¿ya? Se destaca mucho la naturaleza. Mira, por ejemplo, esto, mi amigo, este es un famoso cuadro que se llama El caminante sobre el mar de nubes, así se llama, ¿ya? Es de Caspar Friedrich, pintor del romanticismo. El caminante sobre el mar de nubes, ¿ya? Muy bien. Ahí está la sensación de lo sublime, ¿no? De un sujeto solo escalando una montaña, un sujeto de la burguesía, porque lo ves acá y está pues con un traje de burgués, que está ahí escalando pues una montaña y ve hacia el abismo, ¿no? Esa sensación de lo sublime, ¿no? De ver el paisaje natural, de sentirse extasiado por el paisaje natural. Es una sensación muy romántica, ¿no? Los románticos pues hacían sus poemas pues en espacios naturales, ¿no? Si tú te acuerdas, tiene sus precedentes, tiene sus precursores aquí a dos movimientos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Tienes el famoso Sturm, espérate, el Sturm und Drang. Esta U tiene que tener un laut, ¿ya? Bueno, son los dos puntitos sobre la U, bueno, pero no importa, ¿ya? El de Sturm und Drang, vamos a ver si me salen, es medio octava esto. Ah, no, ahí no más. Muy bien. Cuando sabes literatura, pero no sabes teclear el umlaut. Ya, bueno, bien. La U tiene dos puntitos encima. ¿Ya? Listo. Umdrang. ¿Ya? El Sturmdrang. Sturm es alemán, quiere decir tormenta. Drang quiere decir impulso, ímpetu, pasión. ¿Sí? Bueno, puede significar varias cosas según el contexto, ¿ya? Listo, el Sturmdrang. Es de Alemania. De Alemania. Una corriente poética en la cual pues, los principales representantes van a estar conformados por el famoso Goethe, ¿no? El famoso Goethe, o
Goethe o Goethe, no sé cómo de repente cómo lo pronuncian, pero la pronunciación en alemán es Goethe, ¿ya? Goethe, y luego tienes, eso es en Alemania, Goethe, Schiller, ¿ya? Otros autores más, Tieck. Eh, y luego tienes aquí el famoso lake o laquismo, en inglés laquismo, que tiene que ver con Inglaterra, o más bien con Gran Bretaña exactamente, ¿ya? Pero bueno, a Marco le pone así, Inglaterra. Bueno, ¿por qué se llama laquismo? Laquismo viene de la palabra lake, que lake quiere decir, ¿qué cosa quiere decir lake? Lake, gente, lake, lago, ajá, claro. Los poemas que hacían estos poetas estaban cerca de los lagos, ¿no? Por ejemplo, no sé si sabes, pero un país como Escocia tiene un montón de lagos, ¿no? Sí. Entonces era muy usual, ¿no? Que los poetas distendieran ahí en el espacio natural y hicieron sus poemas, ¿no? Ah, entonces, eso. Bien, gente, ahí está entonces. Ahí está. Alemania. La base filosófica es el idealismo, chicos, el idealismo de Hegel, ¿no? Hegel, ¿no? Corazón, ¿ah? Muy bien, perfecto, ¿no? Ahí está. Búsqueda de la libertad también, es algo que siempre asumimos. Los románticos siempre buscaron la libertad, el afán de libertad. Mira que el siglo XVIII y siglo XIX tienen que ver con un montón de cosas aquí importantísimas, ¿no? Tiene que ver con la independencia de los Estados Unidos, ¿ya? Tiene que ver con la Revolución Francesa, luego, el 89. Luego, el siglo XIX, las primeras décadas, la independencia de los países latinoamericanos. Entonces, el romanticismo siempre buscó la libertad, ¿no? Estuvo siempre contra el régimen, contra la monarquía. Bien, en muchos casos, en otros de repente no, pero en la mayoría sí. A ver, subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? De lo más importante acá. Se destacan los sentimientos. ¿Sí? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? ¿Cómo se siente el propio individuo? El individualismo, que es el culto al yo, oponerse a la muchedumbre. ¿Ya? Yo no voy a hacer lo que hace la gente, yo me distingo de la gente. La gente puede hacer un montón de cosas, por lo general de repente hasta tonterías, pero yo no soy así. ¿Ya? Culto al yo. ¿Ya? Entonces hay un individualismo exacerbado allí, un poco ególatra, si se quiere, ¿no? Bueno, entonces era la manera de reafirmarse, ¿no? Mira, por ejemplo, esta pintura, ¿no? Te puedes dar cuenta de lo que se asume. El tipo está solo, no necesita de nadie, está en las montañas. ¿Tú te irías solo a las montañas y te pararías ahí? Bueno, yo sí, pero no sé, no sé si tú lo harías. De repente varios sí lo harían también, ¿ya? Pero otros de repente dirían que no, profe, está un poco raro eso, ¿no? Porque puedo ir con gente, ¿no? Es cuestión de cada uno. Eso es resume el individualismo, ¿no? El individualismo es que el yo se opone a la muchedumbre, ¿no? Bien, bien. Listo. Angustia metafísica. ¿Qué es angustia metafísica, gente? Chicos, angustia metafísica. Ya, la angustia metafísica tiene que ver con el hecho de asumir que el ser humano no va a poder captar el fundamento de la realidad de las cosas, ¿no? El ser humano, en su calidad de ser limitado, no puede captar el fundamento de la realidad. Metafísica, filosofía, ¿no, chicos? La metafísica de la filosofía, ¿sí? Angustia metafísica quiere decir una suerte de desazón, de molestia, de angustia por el hecho de no poder conocerlo todo. Ajá, de no saber el por qué. ¿Ah? O sea, ¿por qué si yo quiero a alguien y lo amo mucho, por qué se tiene que morir? ¿Por qué? A ver, dime por qué. Si yo era feliz así, ¿por qué se murió? ¿Ah? Eso, ¿no? Eso. El ser humano que no puede hacer absolutamente nada ante la muerte, por ejemplo. ¿Ya? Eso es angustia metafísica. O por qué, si yo soy una buena persona, ¿por qué hay tanto mal en el mundo, no? ¿Ah? ¿Por qué la gente es mala, por ejemplo? ¿Por qué existe el mal? Si la gente no fuera tan mala, nada de lo que pasa, pues
De repente surgiría, ¿no? Y habría cosas más bonitas, ¿no? Podría de repente estar mejor el mundo, la sociedad, ¿no? Ya, eso es angustia metafísica. La angustia metafísica es la imposibilidad de poder captar la plenitud de las cosas, el infinito, ¿no? ¿Ya? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Eso, ¿no? Ese ser humano que ve la naturaleza y se siente tan pequeñito y podría decir, oye, si yo doy un pasito más, me caigo y me muero, ¿no? Mi vida es así, mi vida es una cosa tan chiquita, ¿no? Y yo no creo la gran cosa, pero mi vida es así, pequeñita, ¿no? ¿Ya? Eso, ¿no? Esa es la apuesta metafísica. Obviamente es una cuestión filosófica, ¿no? Es una cuestión filosófica. Es el anhelo del filósofo de poder captar toda la naturaleza, toda la plenitud de las cosas, pero sabe que nunca lo va a poder hacer, ¿no? Es un poco triste en ese sentido. Eso es lo que es el romanticismo, ¿ya? Eso. Por eso vas a ver que muchos poetas románticos son muy melancólicos y muy tristes, ¿no? ¿Ya? Muy bien, perfecto, listo. Destaca la fantasía. La fantasía es importante también. Mira, al romanticismo oponerse a la razón empieza a crear, empieza a crear eh, lugares, paisajes sumamente desconcertantes, ¿no? ¿No? Cuestiones fantásticas, seres sobrenaturales. Piensa en Becker, por ejemplo, ¿sí? En las leyendas de Becker, ¿sí? Las cuestiones sobrenaturales que aparecen. Piensa en Edgar Allan Poe, por ejemplo, que también es romántico, ¿no? ¿Has leído, por ejemplo, las narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, El gato negro, por ejemplo, los cuentos de terror? Piensa en Frankenstein de Mary Shelley, que le van a hacer una película, pero ya le hicieron una película, la van a estrenar dentro de poquito. Frankenstein, por ejemplo, es un monstruo del romanticismo, ¿no? Mary Shelley es un autor del romanticismo. Su esposo fue el poeta Percy Shelley, que fue un poeta romántico, ¿no? Famosísimo, ¿ya? De los mejores poetas del romanticismo inglés. ¿Ya? Entonces los románticos siempre tienen esta famita pues de oscuros, extraños, medio góticos, rebeldes. ¿Ah? Muy bien, y eran medio loquitos, ya no, la verdad que sí. ¿Ya? Muy bien, entonces estos monstruos son el producto de que los románticos negaran la razón y por eso crean cuestiones sobrenaturales, ¿no? Y listo, ¿no? Y por eso, ¿no? Al odiar la razón, pues tienen una personalidad muy peculiar, ¿no? ¿Sí? Representantes, tienes a Schiller, tienes a Novalis, tienes a Byron, la mayoría se mueren jóvenes acá, Keats, ¿no? Víctor Hugo sí vivió mucho más. Víctor Hugo, famoso romanticismo francés, ¿no? Los Miserables, Nuestra Señora de París, Alexander Dumas de los Tres Mosqueteros, ¿no? Muy bien, perfecto, entonces. Vamos a ver acá, chicos. A Johann Wilhelm von Goethe, o Goethe, ¿ya? Goethe, famoso poeta, novelista y dramaturgo y científico alemán, obviamente alemán. Goethe, mi amigo, mi amiga, es el gran autor de la historia de Alemania. A ver, por decirlo así, ¿no? Si Dante tiene a, sí, perdón, si Italia tiene a Dante, si Inglaterra tiene a Shakespeare, Alemania tiene a Goethe. ¿No? Es la gloria de la literatura, pues, alemana, ¿no? Incluso el Instituto de Cultura Alemán se llama Goethe, no sé si se ha escuchado, ¿no? El Instituto Goethe es famoso, ¿no? Bueno, listo. Eh, Fue poeta, fue novelista, fue dramaturgo, fue científico también, hizo un montón de cosas. Goethe ya era imparable, era un tipo que en todos los aspectos del conocimiento destacaba. Es considerado el padre del romanticismo. Sus obras oscilaron entre el romanticismo y el neoclasicismo, ¿ya? A él se le dio la cosa rara de primero ser romántico y luego ser neoclásico. O sea, al revés. ¿Sí? ¿Se puede eso, profe? Claro que se puede, ¿no? El primero era romántico, cuando él era jovencito estaba de moda el romanticismo, pero luego cuando se hizo viejo intentó ser neoclásico. Pero para ese entonces el neoclasicismo ya había pasado de moda, ¿no? ¿Ah? Bueno, bajo ese criterio, Goethe hizo lo que quiso ciertamente, ¿no? Muy bien, listo. Matamos.
Listo. Bien, sigamos entonces. Sigamos, sigamos. A ver, veamos entonces aquí. Las obras de Goethe, ¿no? La obra más famosa, pues, es el Fausto. ¿No? Y bueno, luego tienes la obra famosísima que es Las cuitas del joven Werther, ¿ya? Que es lo que vamos a ver a continuación. Profe, ¿Fausto es más famoso que Las cuitas del joven Werther? Sí, sí, sí es muy famoso. Donde quieras, ¿no? Donde quieras. Es muchísimo más famoso el Fausto que Werther. Solamente que San Marcos, obviamente, prioriza Las cuitas del joven Werther, ya vamos a ver por qué. Pero el Fausto es la gran obra de Goethe, ¿no? De este famoso sujeto Fausto que hace un pacto con Mefistófeles, ¿no? Con el demonio, ¿no? Con un demonio, para que le devuelva la juventud. ¿Te acuerdas Don Dimas de la Tijereta de Ricardo Palma? Dimas de la Tijereta de Ricardo Palma, pues es una parodia del Fausto, ¿no? Sí, es una parodia del Fausto. Luego tienes otras obras, Los niños de aprendizaje de Wilhelm Meister, es una gran novela que el famoso filósofo Arthur Schopenhauer consideraba que era de las mejores novelas de la historia. Las afinidades selectivas, las elegías romanas, que es poesía. Goethe, cuando era joven, era poeta y luego pasó a ser novelista y dramaturgo, ¿no? Pero como poeta es brillante, ¿no? Es magnífico como poeta del romanticismo Goethe. Y eso es algo que tiene que quedar bien claro, que en el romanticismo la poesía destaca mucho, ¿no? Vamos a ver. Las cuitas del joven Werther, 1774. El género es épico narrativo. La especie es una novela epistolar, eso es lo que vamos a ver, ¿no? Partes, tenemos dos partes, chicos, dos partes más las notas del editor a los lectores, ¿no? ¿Ya? A los lectores, ¿no? Va a estar ambientado en Valheim, que es la aldea aquí importante a contemplar, la aldea de Valheim. Y el tono que se asume es el tono lírico, ¿ya? El tono que se asume es el tono lírico, ¿ya? Entonces, eso es aquí importante, ¿no? ¿Por qué tono lírico? Porque es un tono poético, ¿no? No, Madame Bovary de Flaubert es realismo, Gabriel, eso es realismo, eso no es romántico, es realista. Más bien ahí se está burlando del romanticismo Flaubert en esa novela. Sí, sí, es una burla hacia el romanticismo, esa novela. Sí. Sobre todo en el personaje que es Madame Bovary. Bien, claro, porque el realismo es lo que sigue, ¿no? Y tú sabes que cada estilo, cada movimiento reniega del otro, ¿no? El tema central es el amor vedado. ¿Qué es el amor vedado, chicos? El amor vedado es el amor prohibido, ¿no? El amor que no puede ser. Claro, claro, el amor que no puede ser, ¿no? Mira, temas importantes. El conflicto entre el romanticismo de Werther y el neoclasicismo, ¿no? ¿Sí? El neoclasicismo tiene que ver con Albert o Alberto, si quieres, ¿no? En la traducción en castellano, ¿no? Mientras que Werther era todo pasión, era todo sentimiento. Alberto, ¿quién es Alberto, gente? Alberto aquí en la obra, ¿te acuerdas? Alberto, ¿quién es? Alberto es el... Hola, ¿quién? Claro, el primero prometido de Carlota y luego ya su esposo, ¿sí o no? Ajá. Claro, ¿no? Eran amigos, ¿sí o no? Se hacen amigos luego, ¿sí? Pero mientras uno pues asume una visión sentimental, el otro es todo razón, ¿no? Sí. Werther era apasionado con la pintura, con la literatura, mientras pues que pues Alberto estaba muy enmarcado con los negocios y cuestiones por el estilo, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, he allí la cuestión aquí, ¿no? Listo.
Perfecto. Bien, chicos. La exaltación de la naturaleza, la naturaleza. Werther siempre está identificado con la naturaleza, ¿no? Werther siempre está en el campo tratando de solazarse, escribiendo, ¿no? Porque recuerda que es una novela epistolar, entonces siempre estás escribiendo cartas, incluso para su amigo, ¿no? Su amigo, ¿no? ¿Cómo se llama el amigo de Werther, te acuerdas? Guillermo, ¿no? Wilhelm, ¿no? El famoso amigo Wilhelm. ¿No? Listo. Aquí hay un triángulo amoroso, ¿no? El triángulo amoroso. ¿El triángulo amoroso de quién es? Triángulo amoroso, ¿no? Triángulo amoroso. El triángulo amoroso, pues, es el triángulo entre Werther, Carlota. Lo vamos a poner así, ¿ya? Que seguro que sabes que se llama Carlota. Charlotte, así es su nombre original. Y Alberto. Alberto. Muy bien, ahí está, lo ves. Ahí cariñosamente le dicen Lotte. O sea, le quitan Char, pues Lotte. Se le dicen cariñosamente a Charlotte, ¿no? Carlota, al castellano. Claro, y el amigo aquí, el amigo tienes, pues, eh, el amigo es, que es el editor, ¿no? El editor es el amigo, pues aquí, ¿no? Entonces el editor es quien al final, pues, toma el manuscrito, ¿no? Que es Guillermo, ¿no? Guillermo. Le voy a poner Guillermo, ¿ya? Así tal cual, Guillermo. ¿Ya? Pero su nombre es así, ¿no? Guillermo también, Guillermo o aquí mejor, ¿ya? O Wilhelm, ¿ya? Sí, ¿ya? Es lo mismo, ¿sí? ¿Ya? Es lo mismo. Ajá, William, Wilhelm, en alemán. ¿Ya? Muy bien. Listo. El fetichismo es un tema presente acá también. ¿Cómo fetichismo, profe? Sí, el fetichismo. ¿Fetichismo en qué sentido? El fetichismo tiene que ver aquí con el hecho de la fijación amorosa hacia un objeto, ¿no? La fijación amorosa hacia un objeto. Por ejemplo, por ejemplo, tú tienes el lazo de Carlota. ¿Te acuerdas del lacito que tenía Carlota? Carlota tiene un lazo pues en su cabello, ya, con un moñito, ajá, sí, moño, ¿no? Moño, un lacito, ya, de color rosa, sí. Y a Werther pues le encantaba ver el cabello y todo, ¿no? Y en un momento determinado pues usted le pide el lacito, ¿no? Su moñito, ¿no? Y ella dice, no, 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 no hay nomás. Y con ese cumpleaños de Werther, le regalan la Odisea, ¿no? Las obras de Homero, les regalan. ¿Y los habían envuelto en qué cosa? En ese lacito. Entonces al final le regalan pues el lacito, pues ¿no? Entonces a él ya no le importaba ya ni siquiera las obras de Homero, quería el lacito, ¿no? Entonces él con el lacito y ahí, ¿no? Siempre, entonces le decía a Guillermo, Guillermo, al fin tengo el lazo de Carlota y está feliz. O el traje también de Werther, ¿no? Eso sí es de miedo el traje de Werther, ¿no? La primera vez que Werther ve a Carlota, él tenía puesto un traje, ¿no? Tenía un traje, ¿no? ¿El traje cómo era? El traje era un traje azul y amarillo, ¿no? ¿Sí? Era un chale, era una suerte de abrigo azul y adentro era un chaleco amarillo. ¿No? Bien raro para la época vestirse así, la verdad, piensa que ni ahora se visten así, ¿no? ¿No? Era una Inca Kola, ¿no? Algo así. ¿No? Este, entonces, se viste así, la conoce así a Carlota. Y claro, cuando él se piensa matar, técnicamente él se dispara, como tú sabes, y él pide morir con ese traje, ¿no? Entonces estaba ahí, ¿no? Muy presente esa fijación, ese fetichismo en voy a morir con el mismo traje con el cual yo la conocí, ¿no? Entonces, esa presencia del fetichismo es bien peculiar, ¿no? En la obra. Obviamente el suicidio también es algo propio aquí, ¿no? Claro, como leí comentarios más arriba, sí, y como leí comentarios más arriba, claro, el moño, que es el lazo, moño, básicamente es lo mismo, depende de la traducción, ¿sí? He visto que hay
traducciones que le ponen lazo, que le ponen moño, que le ponen listón, incluso, ¿ya? Eso es una presencia del fetichismo, ¿no? ¿Ya? El traje también, ¿no? Este, Alianza Editorial es la mejor editorial. Sí, 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 con el lazo también. Ah, me estaban preguntando si lo enterraron con el lazo. Sí, 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 sí. Muy bien. Alianza Editorial es una buena editorial para leer. Alianza Editorial. ¿Ya? Este, una cosita más, algo te iba a decir acá. Bueno, lo que habían dicho comentarios más arriba, que sí, esta obra generó pues un impacto terrible, ¿no? Porque muchos adolescentes, muchos jovencitos se mataban, ¿no? Tú sabes, ¿no? Eso se llamaba la Feber, la Werther Fever, o la fiebre por Werther, ¿no? Incluso, incluso lo acusaron, pues, a Goethe de hacer apología pues al suicidio, ¿no? Pero él se defendió, ¿no? Él era hijo pues de un abogado y pues la familia de su papá lo trató de defender como pudo, ¿no? Y tenían plata, ¿no? Goethe siempre fue un tipo de familia de clase media y luego se volvió inmensamente popular y siempre la fortuna le sonrió desde ese aspecto, ¿no? En el aspecto económico, ¿no? Siempre tuvo una muy buena posición en ese sentido. Es un poco raro para los escritores tener esa vida de Goethe, ¿no? Fue una vida afortunada en ese sentido. Listo. Bien, chicos. Vamos a ver así rápidamente el realismo que surge en Francia a mediados del siglo XIX. Recuerda tú que tiene una descripción objetiva de la realidad. Tienes la influencia del positivismo, chicos. A ver, cultura general, filosofía, positivismo. ¿Quién es el eh, fundador del positivismo? Fundador del positivismo. Comte, muy bien. Augusto Comte, ¿sí, no? Muy bien. Preferencia por ambientes urbanos. Mira aquí que el romanticismo exalta la naturaleza. Aquí el realismo ya no va a hacer eso. Destaca en la narrativa, más en las novelas y en los cuentos. En cambio, el romanticismo destaca más en la poesía. Hay una crítica social, una crítica política aquí, ¿ya? Prefigurado en eso. El contexto, muy vinculado a la ciencia, al darwinismo, por ejemplo, a los movimientos socialistas, el socialismo utópico primero, de Saint-Simon, de Charles Fourier, o el socialismo más vinculado a lo científico, con Marx, con Engels. Surge la novela de tesis, que es una novela que te va a exponer en el prólogo lo que va a hacer, lo que va a denunciar, lo que va a criticar. Una famosa novela de tesis en la literatura peruana, por ejemplo, es Ave sin nido, que en el prólogo, Clorinda Mato de Turner, ¿te acuerdas de Ave sin nido, sí o no? En el prólogo, Clorinda Mato de Turner te dice qué cosa va a denunciar o cuál es la finalidad de escribir su novela, ¿no? Por eso se llama novela de tesis, porque te dice lo que va a hacer, va a abordar un problema. En el prólogo. Destaca la corriente naturalista, que es un tipo de realismo. Es un tipo de realismo que destaca el determinismo vinculado al enfoque científico, ¿no? Que el ser humano por naturaleza está vinculado pues a seguir un patrón temático, ¿no? Que tiene que ver con su propia biología. Ya, muy bien. Es una característica más, por si acaso. No es muy usual en San Marcos, pero tomarlo en cuenta, pero igual no está de más saberlo. Tienes este autor que se llama Emil Solano. Emil Solano. Ya. Representantes aquí del realismo puro y duro tienes a Stendhal, el famoso Henri Beyle, con rojo y negro, Honoré de Balzac con la comedia humana, y Honoré de Balzac destaca en el realismo sociológico. Gustave Flaubert, famosísimo autor de Madame Bovary, por ejemplo, que ya había dicho por ahí uno de sus compañeros, Madame Bovary, que sí, es una burla a la perspectiva romántica. ¿Sí? Lev Tolstoy o León Tolstoy, ¿ya? León Tolstoy, que es el gran autor ruso junto a Dostoyevsky, autor de La Guerra y la Paz, o Anton Chekhov, gran cuentista de los más originales, muy influyente en la cuentística contemporánea, ruso también, ¿ya? Dostoyevsky. Vamos a Dostoyevsky. Dostoyevsky, pues, nace en Moscú, escritor ruso, novelista, cuentista, ensayista, padre del realismo psicológico, destaca la subjetividad, ¿no?
las preocupaciones morales y sociales son famosísimas en Dostoyevsky. Dostoyevsky siempre estuvo muy preocupado por los pobres, siempre estuvo muy preocupado por la sociedad, por la gente marginada. En eso se parece, por ejemplo, mucho a César Vallejo, ¿no? Es un escritor así. Y muchos rusos quieren bastante a Dostoyevsky, ¿no? Sí. Destaca personajes marginados por la sociedad, ¿no te digo? Campesinos, prostitutas, alcohólicos, ¿no? Estibadores, ¿sí? Muy bien. Presenta una religiosidad atormentada, ¿no? La religión siempre persigue a Dostoyevsky de alguna u otra manera, pues tiene ese patrón allí muy enganchado, ¿no? A estar perturbado por la religiosidad. El fuerte tono dramático, una presencia de diálogo muy importante, ¿no? Los diálogos son famosísimos, pues, en la obra Crimen y Castigo, por ejemplo, ¿no? Que es de las obras que mejores diálogos tienen en la historia de la literatura universal. Uso de la polifonía en sus obras. ¿Qué es polifonía, chicos? Polifonía son varias voces, ¿ya? Hay diversos registros, diversas historias, diversos modos allí de asumir, ¿no? ¿Sí? Sí, el realismo es bien descriptivo. Muy bien, Gadiel. Es bastante descriptivo. Describe habitaciones, rostros, personalidades. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ahí está, ¿no? Toda la característica. Objetiva, ahí está, ¿no? De objetiva de la realidad. Sí. Bueno, las obritas, las más conocidas, son Millones Ofendidos, El Jugador, Memorias del Subsuelo, El Idiota o Los Hermanos Karamazov, ¿no? Que son muchísimos también los hermanos Karamazov. Tienes a Crimen y Castigo, Crimen y Castigo. Crimen y Castigo de 1866, pues era una obra que fue publicada en un periódico llamado El Mensajero Ruso. Se publicó por capítulos, ¿no? Hasta que se llegó a terminar en el periódico y ya la publicaron toda. Tú sabes que en cuanto a especie es una novela, pero hay dos formas de apreciar esto. Desde un eje superficial y desde un eje más profundo. Desde el aspecto superficial, esto sería una novela policíaca, pero desde un nivel más profundo sería una novela psicológica, ¿ya? Policíaca por un lado, psicológica por otro lado, ¿ya? Entonces, de allí la cuestión. Estructura. Tiene seis partes más el epílogo, la que es importante. 6 partes más el epílogo. Está ambientada en San Petersburgo, que en ese entonces era la capital del Imperio Ruso, y en Moscú. En Moscú, pues, pasa lo del epílogo, ¿no? Recuerda que Moscú, perdón, Moscú, estamos hablando de Siberia. Me fui con lo de Dostoyevsky, puse Moscú, Dostoyevsky, Siberia, gente. ¿Ya? ¿Por qué va a Siberia este Raskolnikov? Ajá, sus obras realistas fueron influenciadas debido a su época en el campo de prisioneros siberiano. Sí, sí, digamos que Dostoyevsky fue prisionero político, ¿no? En muchas oportunidades, ¿no? Siempre fue contrario al gobierno, ¿no? Contrario al régimen zarista, ¿no? En su época fue muy duro, ¿no? Sí. Incluso hay una anécdota que estaba en el paredón y casi lo matan, ¿no? Lo iban a fusilar y se salvaron en el último momento, ¿no? Y como lo salvaron al último momento, le dio una impresión así enorme y eso le causó epilepsia. A partir de ese momento fue epiléptico Dostoyevsky, ¿no? Muy bien. El tema central. ¿Cuál es el tema central de Crimen y Castigo? El conflicto ético, ya sabes, ¿no? La moral humanitaria, que es la cristiana, el hecho de ayudar a la familia, contra la moral antihumanitaria, que es la moral intelectualista, ¿no? La moral que tiene que ver con lo que luego Nietzsche llamó la teoría del superhombre, ¿sí o no? Pero Dostoyevsky no le había llamado así, le había dicho la teoría del hombre extraordinario, que pues este Raskolnikov asume, ¿no? En un momento determinado. Se percibe el juego del gato y el ratón. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? El gato y el ratón.
Es la dinámica, ¿no? De perseguidor y perseguido, ¿no? Este juego, ¿no? Y eso tiene que ver con la policía, pocos chicos. En las novelas policíacas siempre hay esta dinámica, ¿no? El policía que persigue al ladrón, ¿no? Aquí, el juez, que es Petrovich, que está persiguiendo al asesino, que es Raskolnikov, ¿no? Una cuestión importante también se asume es la regeneración moral que surge a partir de la influencia de Sonia, ¿no? Que representa, pues, el cristianismo en esa perspectiva. Los personajes son ahí importantes, chicos, recordarlos, ¿no? Saber quién es Raskolnikov, saber quién es Porfirio Petrovich, que es el juez, Razumihin, que es el amigo, Dunia, que es la hermana de Rodeón, Pulqueria, que es la mamá, Svidrigailov, Arcadio Svidrigailov, que es el acosador y es el patrón de Dunia, Aliona Ivanovna, que es la usurera, Lisabeta, que es la hermana, Marmeladov, que es el papá de Sonia, que era la prostituta, ¿ah? Y luego tienes a Catalina Ivanovna, que es la mujer de Marmeladov, que termina muriendo, ¿no? Sí, ahí está. Eso es importante, chicos. ¿Ah? Hay varios personajes acá. Mi recomendación acá para la vida, hombre, mujer, es que si te sepas los personajes. Porque si no te sabes los personajes, vas a zapatear en algún momento del fragmento que te van a tener. ¿Ah? Listo, entonces igual, ¿no? No está de más. No todo es, pues, tampoco es exagerado, ¿no? Pero sí, saberte unos. Ah, esto de acá, por ejemplo, con eso está bien. Ya, con eso está bien. ¿Sí? Listo, chicos. Perfecto, entonces. La regeneración moral, ¿no? Por último, vamos a ver acá el vanguardismo. El vanguardismo. Muy bien. El vanguardismo literario. Vamos a ver, mi amigo, mi amiga, qué hay con la vanguardia acá. La vanguardia, recuerda que surge en Europa a comienzos del siglo XX. No surge en una parte de Europa, surge en general en Europa, ¿no? Está en el contexto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Hay una búsqueda de originalidad y de experimentación aquí, que es lo que se tiene, ¿no? Que es lo característica más destacable del vanguardismo, la originalidad y la experimentación, que es eso. Bueno, ¿ah? Se desarrolló en todas las artes, o sea, también hay vanguardismo en arquitectura, en teatro, música, en cine también hay vanguardia, obviamente. Y los géneros literarios también, en todos los géneros, épico, lírico, dramático, en todos hay vanguardia. Se desarrolló los famosos sismos, futurismo, cubismo, expresionismo, dadaísmo, surrealismo. El surrealismo tiene que ver con lo onírico, ¿no? Con el mundo de los sueños. No te olvides porque el surrealismo es algo que siempre vamos a tomar en cuenta, ¿no? En nuestro lenguaje de literatura de academia, surrealista, el adjetivo surrealista siempre está presente, ¿no? El existencialismo que tiene que ver con la filosofía. En lírica, tienes a los caligramas, ¿sí, no, chicos? Que son los poemas considerados aquí visuales. Por ejemplo, este de Apollinaire, ¿ah? Creación de manifiestos, ¿ah? Manifiestos poéticos, donde los poetas dicen qué cosa van a hacer, ¿ah? Cuál es su posición ideológica, ¿no? El uso de la espacialidad del poema. ¿Qué es la espacialidad, chicos? Esto, escribir, no como antes escribía, así una palabra tras otra, sino, mira, ¿no? Así, ¿no? Esta suerte de visión, ¿no? A todos los lados, ¿no? ¿Sí? Ese es un poema es el poema del manicomio de Carlos Oquendo de Amat, famoso poeta peruano, de los 5 metros de poemas. Bien, en narrativa, tú sabes que en narrativa tenemos también cositas muy peculiares. Tenemos la renovación de las técnicas narrativas, el flashback, ¿no? El recuento rápido, ¿no? El raconto, que es un recuento más largo, el monólogo interior, ¿no? La alteración del orden cronológico, que es importantísima también. El narrador, hay el narrador, ya no narrador habitual, ¿no? Si no tienes el narrador, ¿cómo se llama? Narrador objetivo, ¿no? El narrador objetivo, ¿no? Que aparece acá, la multiplicidad de perspectivas, ¿no? Bien. En el monólogo interior, por ejemplo, está muy vinculado a Joyce, James Joyce. Por ejemplo, acá vas a ver que no hay ni una coma, ¿no? Es el flujo de la conciencia más puro que hay aquí, ¿no?
Algunos representantes son importantes aquí. Apollinaire, Pound, Eliot, Joyce. Que Joyce le voy a hablar de la obra, no simplemente poner aquí la obra Ulises, el Ulises, que es importantísimo. Y recuerda que eso tiene que ver con el monólogo interior, ¿ya? Monólogo interior. Te lo pongo así porque la CEPRE lo remarca, ¿no? Sí. Entonces, no está de más entender aquí que él es el pionero en considerar estas cositas, ¿ya? Los demás hay que saber, pues, ¿no? De estos autores por cultura general. Pero aquí, quien nos respecta más importancia, lo último que vamos a ver es Kafka, ¿no? Listo. Kafka, ¿no? Muy bien. Kafka, pues, es un tipo es un escritor muy triste, muy pesimista, ¿no? ¿Sí? Borges estuvo muy influenciado por Kafka, por ejemplo. Kafka nació en la ciudad de Praga en la época del Imperio Austrohúngaro, luego eso pasó a llamarse Checoslovaquia, ¿no? Y luego pasó a llamarse República Checa. Hoy por hoy es el país de República Checa, ¿no? ¿No? Muy bien. Novelista, cuentista, su obra posee una atmósfera pesadillesca, de miedo, de desconcierto. La palabra kafkiano está en el diccionario, quiere decir algo extraño, ¿sí? Kafkiano quiere decir extraño en el diccionario, lo puedes buscar ahí. ¿Eh? Su obra se enmarca dentro del expresionismo. Kafka fue expresionista, ¿ya? Entonces, si te preguntan de qué ismo es Kafka, ahí está. No es surrealista. He escuchado que algunos alumnos le dicen surrealista porque razonan así. Por la cucaracha, pe, profe. No, no, ¿qué hablas ahí? El expresionismo tiene que ver con la expresión así deformada de los sentimientos y eso se ve pues en la metamorfosis, ¿no? ¿Ah? No, no es surrealista. No se asume con eso. El surrealismo incluso es posterior a Kafka, ¿no? Pasa después. Obras, la transformación. ¿Sabes qué obra de transformación? La transformación, mi amigo, es el nombre que debería tener esta obra, porque traducido al alemán exacto es la transformación y no la metamorfosis, pero cuando la tradujeron al castellano le pusieron este nombre, o sea que esta obra también la desgraciaron, ¿ya? Género, épico narrativo, especie novela corta, ¿ya? Novela corta para San Marcos, recuerda siempre. El tema, recuerda tú que tiene que ver con la deshumanización del hombre moderno, ese es el tema central, pero hay otros temitas como la transformación de hombre a insecto, la marginación del otro, la incomunicación en el seno familiar. Esta familia no se comunicaba, pero nada, ¿no? Nada, está como que indigna, ¿no? La explotación del hombre por el hombre, que es un tema muy socialista, que hay una crítica a la sociedad y una crítica económica, ¿no? Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Los personajes, Gregorio, qué creadito lo saben. Gregorio, Grete. Mira, esta obra es alegórica. ¿Qué quiere decir alegórica? Que los personajes simbolizan algo. ¿Ya? El padre, por ejemplo, simboliza el autoritarismo. La madre, la sumisión. Tú sabes, la madre era muy sumisa, el padre es muy autoritario, ¿no? El padre, te acuerdas que le lanza la manzana y que al fin y al cabo eso termina generando a posteriori la muerte de Gregorio, ¿no? Las sirvientas, los huéspedes, el jefe simboliza la explotación, el capitalismo. De que al principio es buena, pero luego termina teniendo un desarrollo de personaje terrible, ¿no? Muy bien. Perfecto, chicos. Ahora sí, al toque nomás. Vamos a ver las preguntitas, ¿ya? Que la verdad que lo de hoy ha sido bastante. ¿Eh? Vamos a ver. Al toque nomás, ¿ya? Listo. Vamos a ver. Número uno. A ver, claves ya, gente. Claves ya, gente. Así el toque nomás. Entonces he estado viendo aquí las preguntitas. La número uno, chicos. La número uno. Dedito, ¿ya? Uno, dedito. Uno, dedito. La boda entre Romeo y Julieta logra su cometido, ¿no? Uno, dedito. ¿Ah? Número dos. Número dos. La número dos, mi amigo, mi amiga, sería la clave enanito, ¿ya? El destinatario Guillermo es el único depositario de esa epístola menciona la herencia, ¿ya? Vamos, enanito. Número tres, mi amigo, mi amiga. Número tres sería besito, ¿ya? Tres besito. La precisión y minuciosidad descriptiva.
3 besitos. 4, 4. La 4 sería ah, casita, el profundo análisis de la subjetividad a través de la interpretación, ¿no? Muy bien, 4 casitas. 5, 5 chicos, 5 dedito, ¿ya? 5 dedito, 5 dedito, ¿ya? Muy bien, 5 deditos. La pobreza aquí a considerar. Extrema como uno de los problemas sociales inherentes a la capital imperial. ¿Ya? Eso tiene que ver un poquito ahí con este contexto. Vamos a ver la 6. La 6. La 6. Lo inexacto, dice, ¿ah? ¿No? La crisis moral ética de Svidrigailov. No, positivamente no, porque Svidrigailov al final se termina suicidando. ¿No? Muy bien. ¿No? Dedito. 7. 7. A ver, la 7. La 7. Casita. ¿No? El monólogo interior, 7 casitas. 8, 8. 8 está sencillo acá. Alineación. 8 enanito. 8 enanito. 9, 9. Bueno, dijo Gregorio, mira que la metamorfosis está durmiendo, ¿ah? Así que ten cuidado con la metamorfosis, ¿no? ¿Ah? Entonces, la 9. 9, mi amigo, mi amiga sería casita, ¿ya? Casita, casita, casita. La alineación del sujeto moderno, ¿no? En casita. Vamos con la número 10. 10. 10 acá sería casa, la incomunicación. No entiendo, falló de Gregorio de aferrarse a la identidad. ¿No? Muy bien. Casita. Ujú. Luego tenemos a la 11. Y se lo he agrandado mucho la letra acá. 11. 11 sería dedito, dedito, dedito. 12, a ver, te digo la 12, ¿ya? 11 dedito. 12, ya para acabar. 12. 12 sería dedito, el destino de la familia Samsa. 12 dedito. 13. 13. A ver. 13. Uy, la 13 no está, no está puesta, creo. 13 dedito ya. Dedito ya, chicos. Yo la tengo acá, pero no está puesta acá. 13 dedito ya. El recurso dramático para el desarrollo de la historia. ¿Ya? 13 dedito. Tú lo tienes ahí, ¿no? Un fragmentito. Es la pregunta de la CEPRE, ¿no? Que hable de Marmeladov. 14. 14. 14 beso. La marginación. 14 besos. 15. 15. La 15 sería aquí, mira, aquí, último examen, ¿ah? ¿Ah? Último examen. Casita, ¿ya? Casita. Y la última para acabar acá. 15 casita, ¿ya? Sencillísima la pregunta, ¿eh? ¿Ah? Muy bien. Casita. Y la 16 última preguntita acá a considerar, sería avioncito, ¿ya? Avioncito. Bien, chicos, cuídense, ya nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Chao.